Saludos, mi nombre es María Rosa García y mis compañeros y yo les vamos a estar hablando sobre algunas enfermedades musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo. Ganglio quístico o quiste ganglionar. El ganglio quístico, también llamado quiste ganglionar, es una masa o bulto lleno de líquido gelatinoso que se forma cerca de una articulación o de un tendón. El líquido dentro del quiste es similar al sinovial, que lubrica las articulaciones. Es una lesión benigna no cancerosa, pero puede causar molestias, dolor o limitación del movimiento si se presiona el nervio o estructuras cercanas. Los lugares más comunes donde aparece son la parte superior de la muñeca dorsal, la parte inferior de la muñeca palmar, en la mano, los dedos o la base del pulgar, en el pie o el tobillo, ocasionalmente en rodilla o codo. El problema principal del ganglio quístico es la molestia funcional que genera, aunque no siempre duele, pero puede provocar dolor o incomodidad al mover la articulación, sensación de presión o ardor, dificultad para realizar tareas que requieren fuerza o flexión, en algunos casos entumecimiento u hormigueo si se presiona un nervio. En la mayoría de los casos no representa un peligro, pero su tamaño puede aumentar con la actividad física y disminuir el reposo. Causas o factores que lo originan. La causa exacta no se conoce con precisión, pero existen varios factores asociados: microtraumatismos repetitivos, movimientos constantes o forzados de una articulación. Pueden irritar la cápsula o la vaina del tendón, causando que el líquido sinovial se acumule y forme el quiste. Debilidad o degeneración del tejido conectivo. Con el tiempo, el tejido que rodea las articulaciones puede debilitarse y permitir que el líquido se escape hacia una zona externa formando una burbuja. Antecedentes de lesiones o torceduras, golpes o esguinces repetidos en la muñeca o mano favorecen su aparición. Factores hormonales o genéticos. Se ha observado que las mujeres jóvenes entre 20 y 40 años son más propensas a tenerlos. Tipos de trabajo que pueden causar o favorecer su aparición. Los trabajos que implican movimientos repetitivos de las manos y muñecas o presión constante sobre una articulación pueden aumentar el riesgo. Ejemplo, trabajadores manuales, carpinteros, costureros, mecánicos, ensambladores, empleados de oficinas, digitadores, secretarias, diseñadores gráficos, programadores o personas que usan excesivamente el teclado o mouse, músicos, guitarristas, pianistas, violinistas, profesiones de precisión como peluqueros, joyeros, dentistas, técnicos de laboratorio, deportistas como los gimnastas, tenistas, levantadores de pesa o jugadores de balón mano. Medidas preventivas. Ergonomía adecuada. Ajustar la posición de la muñeca y manos en el trabajo. Evitar movimientos forzados o sostenidos. Usar herramientas que se adapten bien a la mano. Evitar movimientos repetitivos prolongados. Hacer pausas activas cada 30 o 45 minutos. Cambiar de actividad para no sobrecargar los tendones. Uso de protectores o soportes. Férulas o muñequeras en tareas que impliquen esfuerzo continuo. Ejercicios preventivos, estiramientos suaves de muñeca y dedos, ejercicios de fortalecimiento de los músculos del antebrazo, evitar automanipular el quiste. ¿Cómo tratar los síntomas y la enfermedad? El tratamiento depende de la gravedad y el nivel de molestia que causa el quiste. Tratamiento 1. Conservar no quirúrgicamente. Observación. Si no causa dolor ni limita movimiento, solo se controla periódicamente. Algunos quistes desaparecen espontáneamente. Inmovilización. El uso temporal de una férula o cabestrillo reduce el movimiento, lo que puede hacer que el quiste disminuya de tamaño. Medicamentos. Se puede usar analgésicos antiinflamatorios para reducir dolor o inflamación. Fisioterapia. Ayuda a mejorar la movilidad y reducir la presión sobre la articulación. Número 2. Aspiración o punción del quiste. Se realiza con una aguja estéril para extraer el líquido gelatinoso. Puede aliviar el dolor, pero el quiste puede reaparecer porque la cápsula
que lo origina no se elimina completamente. En algunos casos se inyecta un medicamento antiinflamatorio corticoide. Número 3. Tratamiento quirúrgico o extirpación. Se indica cuando hay un dolor persistente. El quiste reaparece después de la aspiración. Causa limitación funcional o compresión nerviosa. La cirugía consiste en extirpar el quiste completo junto con la raíz o conexión con la articulación, lo que reduce el riesgo de que vuelva. Recuperación general. Rápida con ejercicios, rehabilitación después de 2 o 4 semanas. En la mayoría de los casos, el pronóstico es excelente. El quiste no es maligno, no se transforma en cáncer y no representa peligro vital. Sin embargo, puede reaparecer en algunos casos y no se elimina la raíz. Ejemplo, ejemplo práctico. Este tipo de lesiones demuestra cómo un movimiento pequeño, repetitivo, muchas veces al día puede causar daño sin darnos cuenta. En trabajos de oficina, por ejemplo, usar un mouse o escribir sin pausa genera microtraumas que con el tiempo se manifiestan en un ganglio quístico. Por eso es clave cuidar la ergonomía y no ignorar los primeros síntomas como dolor o cansancio en la muñeca. Es cuanto. Buenas, mi nombre es Jordan Manuel Domínguez y en esta parte de la exposición yo les estaré hablando de lo que es la hernia discal. La hernia discal es una lesión en la columna vertebral que ocurre cuando una parte del disco intervertebral se desplaza o se rompe, presionando a los nervios cercanos. Este disco intervertebral es como una especie de almohadilla entre las vértebras. Aquí podemos ver, esto es un disco intervertebral. Este tipo de hernia, la hernia discal, suele causar dolor de espalda o dolor de cuello y a veces ese dolor se irradia hacia brazos o piernas. Si el nervio comprimido va en esa dirección, también puede crear hormigueo, debilidad o entumecimiento. Ahora veremos los trabajos que pueden causar una hernia discal. Trabajos con carga física intensa como obreros de construcción, estibadores y cargadores de almacén, repartidores que levantan cajas pesadas o personal de mudanzas. También trabajos con posturas forzadas o movimientos repetitivos como mecánicos automotrices, plomeros, carpinteros, pintores y soldadores. Aparte de esto, también trabajos sedentarios o con vibración constante como por ejemplo oficinistas o programadores. Este tipo de personas suelen pasar muchas horas sentados. Conductores de autobuses que también, de autobuses, de camiones o de maquinaria pesada, que esos también suelen pasar grandes periodos de tiempo sentados. Por eso es importante mantener una buena postura en estas ocasiones. Y operadores de maquinaria industrial. Ahora continuemos con las medidas preventivas. Para las medidas preventivas de la hernia discal tenemos cuidar la postura. En este caso podemos mantener la espalda recta al estar de pie o sentado y evitar encorvarse frente a la computadora o al cargar peso. Levantar objetos correctamente, doblar las rodillas, no la espalda, acercar el peso al cuerpo antes de levantarlo, fortalecer la zona lumbar o abdominal. Ejercicios de estiramiento y fortalecimiento del núcleo abdominal ayuda a proteger la columna. Actividades como natación o caminar también fortalecen sin sobrecargar y evitar el sedentarismo prolongado, o sea, mantenerse sentado, recostado por grandes cantidades de tiempo y más si se mantiene una postura inadecuada. Si uno trabaja mucho tiempo sentado, hay que hacer pausas activas cada 1 hora si se trabaja durante largos periodos y cambiar de posición con frecuencia. Y ahora veremos cómo tratar estos síntomas, dando un poco de reposo moderado al evitar esfuerzos o movimientos que empeoren el dolor, pero no permanecer totalmente inmóvil por días. Moverse suavemente ayuda a la recuperación. El medicamento también bajo la indicación médica, o sea, no medicarse simple y sencillamente por voluntad propia, sino obviamente a acudir a un profesional primero y luego que él
de la indicación médica, uno puede medicarse. Normalmente esos son tratamientos leves sin tener que recurrir a la cirugía y la fisioterapia, ejercicios guiados para fortalecer la espalda y mejorar la postura, aplicación de calor o frío para aliviar la molestia, masajes terapéuticos o tracciones si el especialista lo recomienda. Hasta aquí mi parte de la exposición. Mi nombre es Starling Samuel y estaré hablando sobre las venas varicosas. Las venas varicosas son venas ditaladas, retorcidas y visibles bajo la piel, más comunes en las piernas. Las venas varicosas se producen cuando las válvulas dentro de las venas que deberían hacer que la sangre fluya hacia el corazón dejan de funcionar correctamente. Esto hace que la sangre se acumule y cause hinchazón, dolor y dilatación en las venas. Entre sus síntomas más comunes tenemos que son venas visibles y abultadas. También que tienen sensación de pesadez, ardor o calambres en las piernas. Hinchazón en tobillos y pies, picazón o cambios en la piel. Y también en casos severos, úlceras varicosas. Entre los trabajos que pueden causar esta enfermedad tenemos a los dependientes o cajeros, también están los enfermeros y médicos de hospitales, tenemos también a los profesores y maestros, están los peluqueros, trabajadores de fábrica, conductores o choferes y empleados de oficinas. Y entre las medidas preventivas para poder evitar esta enfermedad, podemos mencionar que podemos evitar permanecer mucho tiempo de pie o sentado, cambiar de posición frecuentemente, también caminar o mover las piernas cada hora. También podemos mencionar que podemos elevar las piernas al descansar unos 15 o 20 centímetros por encima del corazón. Usar medidas de comprensión si lo recomienda un médico. Mantener un peso saludable. Hacer ejercicio regular, caminar, andar y montar bicicleta. Evitar ropa muy ajustada en la cintura o piernas. Y por último, no cruzar las piernas por mucho tiempo. Saludos, buenas tardes, colegas. Mi nombre es Guillermo Onésimo del Carmen Cordero. El tema de exposición es el síndrome del túnel carpiano, de la materia de ergonomía, integrante del grupo 3. Síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano es una afección causada por la compresión del nervio mediano al pasar por la muñeca. Produce dolor, hormigueo, entumecimiento y debilidad en la mano y los dedos, especialmente en el pulgar, índice y medio. Riesgos ergonómicos. Síntomas más comunes: hormigueos o adormecimiento en la mano, dolor que puede extenderse al antebrazo, pérdida de fuerza al agarrar un objeto, dificultad para realizar tareas finas como escribir o abotonar ropa. Causas principales: movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, inflamación y retención de líquidos, lesiones y condiciones médicas. Inflamación o enfermedades como la artritis o la diabetes. Uso prolongado del teclado, ratón o herramientas manuales. Movimientos repetitivos de la mano o muñeca o dedos. Prevención ergonómica. Mantener una muñeca recta al trabajar. Usar teclados y ratones ergonómicos. Realizar pausas activas y estiramientos frecuentes.
Ejercitar los dedos de la mano. Ajustar la altura de las sillas y escritorio. Conclusión. El síndrome del túnel carpiano se produce por el movimiento repetitivo y malas posturas. La ergonomía ayuda a prevenirlo mediante buenas posturas, pausas activas y herramientas adecuadas, mejorando la salud y el rendimiento en el trabajo. Muchas gracias, colegas.